Muy buenos días a todas, a todos. Tengo el honor de presentar la primera mesa temática sobre género y educación. La primera expositora de esta mesa será Anabela Benedetti. Anabela Benedetti ha estudiado edición en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, pertenece a la cátedra UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina y también al programa de formación en género y políticas públicas, ambos basados en el área género, sociedad y políticas que dirige Gloria Bander en Flaxo. Anabela Benedetti colabora en publicaciones, investigaciones y programas sobre la igualdad de género en las ciencias y en el acceso y usos estratégicos de las tecnologías de información y comunicación, las conocidas TICs, apoyadas por la ONU Mujeres, la CEPAL, entre otros organismos nacionales e internacionales. Anabela es editora de seminarios virtuales de posgrado vinculados con la perspectiva de género, sociedad y políticas, sociedad de la información, comunicación, violencia, salud, ciencia y tecnología, masculinidades, juventud, entre otros temas relacionados con el género. En esta oportunidad hablará sobre procesos de cambio para una educación científica y tecnológica con enfoque de género, recomendaciones y propuestas de acción desde América Latina. En este caso, la presentación dará cuenta de los principales resultados de una de las tantas experiencias en las que ha participado desde hace años. Se trata del taller de expertos y expertas hacia la innovación de la educación científica y tecnológica con enfoque de género, que fue realizado en 2015 en Buenos Aires y reunió a 20 referentes en educación científica y tecnológica y estudios de género de América Latina. Se presentará en esta exposición diversas visiones sobre los procesos de cambio que demanda la educación científica y tecnológica actual y algunas recomendaciones para optimizar su calidad y relevancia a través de la integración del enfoque de género. Les recuerdo a las expositoras que tienen 30 minutos cada una, y luego tendremos 20 minutos aproximadamente, después que expongan las tres, para preguntas y debates al final de la sesión. Tendré la desagradable tarea también de avisarles si se exceden en el tiempo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Agradecer en primer lugar la invitación. Como les comentaba Susana, yo hace 14 años que formo parte de la Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología, que está basada en el área de Género, Sociedad y Políticas en Flaxo y que dirige Gloria. A Gloria le fue extendida esta invitación, ella tenía otros compromisos asumidos previamente y decidimos que estuviera yo acá con ustedes por varias razones, en particular porque Bariloche para la cátedra es un lugar muy significativo, representa un punto de partida para nosotras, y también por todas las panelistas que me acompañan en esta mesa y que están aquí en el auditorio, con las cuales compartimos muchos anhelos, compartimos actividades y de las cuales aprendemos mucho y nos interesaba muy especialmente ser parte de esta conversación que propone el encuentro. Como les decía, para nosotras Bariloche es un lugar particular porque allá por 1998, cuando todavía la cátedra no había sido creada y Gloria estaba a cargo del Centro de Estudios de la Mujer, en el marco de las actividades preparatorias para la Conferencia Mundial de la Ciencia que se realizó en Budapest en 1999, ella tuvo la responsabilidad de organizar, con el apoyo de UNESCO y del FONTAR, el Foro Regional UNESCO Mujeres, Ciencia y Tecnología en América Latina, diagnósticos y estrategias. Participaron más de 200 personas de 17 países y surgieron una serie de recomendaciones que después fueron aportadas a la conferencia. Obviamente no era imposible presentar todas las recomendaciones,
Elegí estas 4 para que ustedes las puedan ver por 2 razones. Primero, porque nos asombra y nos preocupa la vigencia de estas demandas que ya tienen casi a poquito 20 años. Eso por un lado, y por otro lado, mostrarles que la educación siempre tuvo un lugar protagónico cuando nosotros estamos pensando, hablando, proponiendo en cómo hacer para que sean más las mujeres que se desarrollan en el campo científico y tecnológico y lo puedan hacer en igualdad de oportunidades. Al año siguiente fue la conferencia en Budapest y también acá surgieron una serie de recomendaciones y otra vez la educación estuvo en el centro, en este caso en un aspecto más particular, como es el acceso a la enseñanza científica y tecnológica, pero marcando como siempre un lugar protagónico. En estos discursos, en estos debates, en estas conversaciones. A partir de las recomendaciones tanto del foro como de la conferencia mundial, surge la cátedra. Se dio la creación de la cátedra en 2001 en Flaxo. Un poco hacer historia y un poco contarles que estas recomendaciones están en nuestro horizonte permanentemente y sustentan muchas de las actividades que realizamos. Actualmente en la cátedra tenemos 3 áreas de trabajo, una dedicada a la igualdad de género en la sociedad de la información y del conocimiento, otra dedicada a los temas de juventud, género y TIC, y otra más que es mujeres en las ciencias, y estas recomendaciones siempre nos están orientando. También tenemos a nuestro cargo la coordinación de 2 programas de alcance internacional. Una es la Red Global de Cátedras UNESCO en Género, que aglutina a cátedras UNESCO de diferentes países que se dedican a los temas de género en diferentes aspectos, comunicación, salud, medio ambiente, y otro programa que es Gender Insight, que también es una iniciativa internacional para la cual nosotros somos punto focal y que se propone sensibilizar a decisores y decisoras de políticas para que integren el enfoque de género en las políticas y programas relacionados con la ciencia y la tecnología. Voy a presentarles 2 experiencias, una muy brevemente y otra más en extenso. Y antes de eso, contarles cómo nosotros estamos viendo la educación. Nosotros vemos que hay 2 perspectivas, en donde la educación, desde este lugar protagónico, muchas veces es pensado como solución o como problema. Es la solución a todos los males, como si a partir de la educación nosotros tenemos la posibilidad de fomentar que sean más las mujeres que se interesan en estos campos, que sea en igualdad de oportunidades, digamos, que los varones participen en esta construcción, o el problema en donde, según cómo se lo vea, se reproducen los mandatos y roles de géneros, estereotipos, representaciones sobre la ciencia y la tecnología. Es decir, cuando nosotros pensamos la educación, tratamos de no concentrarnos en uno de estos aspectos, sino pensarlos en conjunto y pensar sus interrelaciones para poder aportar soluciones que sean más efectivas y sostenibles. Por eso, de las iniciativas que yo las voy a compartir con ustedes, están pensando a la educación como solución y poder explotar todo lo que nos ofrece este campo para hacer y mejorar. La iniciativa que les voy a comentar muy brevemente es un entorno virtual de formación que se llama Alicia en el país de la ciencia y la tecnología. Lo creamos en 2006, lleva 5 ediciones, creo que en 2012 fue la última, y está dirigido a docentes de nivel medio en especial en ciencia y tecnología. En este entorno, lo que a mí me interesaba mostrarles era un poco que nosotros les ofrecemos a los docentes una serie de recursos conceptuales y también prácticos. ¿Y cuál fue nuestra decisión en cuanto a la selección de los contenidos? Que se evidencian en las secciones que están en esta línea inferior, en donde nosotros, en primer lugar, hacemos una diferencia entre lo que ocurre en la Casa de la Ciencia hoy, que sería el campo de las ciencias en general, y lo que pasa en la tecnología. Son 2 campos que tienen lógicas diferentes, en los cuales las desigualdades de género se
presentan de determinadas maneras. Por eso hay una tendencia a hablar como de conjunto, pero en realidad para pensar transformaciones es necesario que veamos las lógicas particulares de ambos campos. Por otro lado, una visibilización que se viene impulsando desde hace años sobre las contribuciones de las mujeres a la historia de las ciencias, y también la importancia de retomar los aportes que vienen de la epistemología feminista y de los estudios de género para pensar otra manera de enseñar ciencia y tecnología. Este es un entorno virtual que nos ha dado muchas satisfacciones, a nosotras nos gusta mucho, en esta especie de home uno va, digamos, como explorando diferentes versiones, secciones, perdón, y bueno, quería traerlo porque también de alguna manera es una manera de hacer historia, si pensamos que ya estábamos, digamos, haciendo estas demandas en el 2006, que ya pasaron 10 años. Ahora sí, ya más recientemente, y es la iniciativa de la cual les voy a contar un poco más en extenso, en diciembre de 2014 iniciamos un programa que se llama la innovación de la educación científica y tecnológica con enfoque de género. Lo pudimos realizar con el apoyo de UNESCO y de otras organizaciones que están aquí presentes, y básicamente comprendió 3 etapas. Una primera etapa de análisis documental, en donde intentamos reflejar un estado de la cuestión sobre los avances, tanto desde el campo de la investigación como de las políticas en la integración del enfoque de género en ciencia y tecnología. Una segunda fase colaborativa, que fue una consulta electrónica para la cual invitamos a participar a especialistas en estas disciplinas de toda la región, y un taller de expertas, un taller con una selección muy, muy particular de las expertas que nos acompañaron, algunas de ellas están aquí hoy presentes, en los cuales, tanto en la fase de la consulta electrónica como del taller, propusimos una metodología particular. Por eso, antes de contarles los resultados que salieron de estas experiencias, voy a hacerme referencia a la metodología que elegimos para este programa. Se trata de la adaptación de la metodología prospectiva basada en la creación de escenarios. Y como dice acá en la diapositiva, incita a imaginar escenarios deseados y no deseados, probables e improbables, riesgos y oportunidades que conduzcan a la creación de estrategias hacia futuros posibles. Entonces, por ejemplo, en el caso de la consulta electrónica, que duró 3 días, el primer día le pedimos a los participantes, a los y las participantes, que rememoraran cómo habían sido, qué recordaban de sus clases, tanto en la primaria como en el secundario, en disciplinas relacionadas con la ciencia y la tecnología. Luego les pedimos que reflexionen sobre el presente y que pudieran detectar cuáles eran las continuidades y las transformaciones que se establecían entre estos 2 escenarios. Una vez que habíamos conformado este escenario de pasado y el presente, dimos un paso más ambicioso y más divertido en algún punto, que era pensar el escenario deseado. ¿Qué queríamos? ¿A qué educación científica y tecnológica queríamos llegar? Y ahí después hicimos otro paso, que fue detectar los factores limitantes y propulsores para alcanzar ese escenario deseado. A partir de esa reflexión de estos factores, lo que pudimos construir fue el escenario posible. Esta fue una metodología que teníamos muchas ganas de implementar. En este programa fue la primera vez que la implementamos, y los resultados para nosotros fueron muy, muy buenos. Y nos ayudan todo el tiempo a estar mirando hacia adelante, pero con memoria, recuperando también el pasado. Bueno, ahora sí, los resultados. Cuando hablábamos de esta relación entre pasado y presente, las continuidades tienen que ver con una persistencia en la concepción de la ciencia y la tecnología como un paradigma positivista, tecnocrático y androcéntrico, que es la aparente neutralidad
respecto de las cuestiones de género, pero también de cuestiones sociales y de problemáticas sociales, económicas y políticas que en realidad están interviniendo en el desarrollo del aceite. El predominio de modelos de enseñanza-aprendizaje verticalistas, y esto en particular se dio en muchos comentarios sobre el pasado, era muy notable que muchos de los participantes y de las participantes hablaban de clases aburridas, en donde no se sentían estimulados a interesarse por estas disciplinas, y de alguna manera, relacionado con esto, el lugar que ocupaban los experimentos y las actividades lúdicas en estas clases. Eran excepcionales, estos experimentos estaban siempre a cargo de un profesor que tenía la voluntad de hacerlo y que lo traen como una excepción. Me acuerdo del profesor que nos llevó a experimentar con televisores, pero no de una línea, digamos, sostenible a lo largo de toda la educación. Un muy limitado conocimiento de los aportes de los estudios de género a la historia, filosofía, sociología de la ciencia y la tecnología, sobre todo por parte de los profesores y de las profesoras, y también en la planificación curricular. Y la vigencia de determinadas representaciones sociales acerca de las ciencias duras y las blandas, ¿no? Esta representación que tiende a asociar a los varones con las ciencias duras, a las mujeres con las ciencias blandas, y les otorga diferente valoración. Y esto puede estar obstaculizando no solamente las trayectorias de formación de mujeres y varones, sino también las opciones de carrera. Pero bueno, no todo era tan malo, también había transformaciones, algunas iniciativas innovadoras que empiezan a fomentar el trabajo colaborativo, que piensan a aprovechar las TICs para la conformación de redes y comunidades de práctica, que se interesan en relacionar al desarrollo de la ciencia y la tecnología con el desarrollo sostenible y con la mejora de las condiciones de vida de mujeres y varones. Y de a poquito empezamos a ver que se empieza a prestar atención a la participación, a la necesidad de una participación igualitaria de mujeres y varones. Por ahora, hasta ahí, digamos, fueron las transformaciones que pudimos ver a partir de los relatos de los y las participantes. Antes de llegar a lo lindo que es el deseado, les cuento cuáles fueron los factores propulsores que nos hacen pensar que el cambio es posible. Por un lado, las TIC, pero no solo pensadas dentro de la política de uno a uno y de conectar igualdad y demás, sino las TIC para la ciencia, TIC con ciencia y también la ciencia para las TIC, digamos, una relación virtuosa. La relevancia que día a día va adquiriendo la ciencia y la tecnología, tanto para el desarrollo económico y productivo, la divulgación social. Acá en Argentina tenemos varios ejemplos de un interés fuerte en divulgar a la ciencia de otra manera, y eso puede generar interés por parte de chicos y chicas en interesarse en estas disciplinas. También un mayor reconocimiento social de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género como condición indispensable para el desarrollo de las sociedades modernas y democráticas, y esto que veíamos en las transformaciones, esta incipiente inclusión de los temas de género en los ámbitos educativos. Los limitantes, el primero que está acá fue el más nombrado por quienes participaron: las culturas institucionales y la resistencia al cambio. No es fácil penetrar en estas culturas, en las culturas institucionales de los ámbitos educativos, y las profesores muchas veces desisten en el intento por todas las barreras que tienen que enfrentar para poder promover experiencias que sean novedosas y que apunten a la igualdad de género. En este camino son muchos y muchas las que quedan por la mitad, y eso es algo para pensar cómo hacer para que estas culturas institucionales se vuelvan más flexibles y permeables.
las problemáticas críticas de los escenarios actuales y futuros, que no están incluidas en la educación, esto que les decía, la falta de incentivo y de apoyo para que las profesoras puedan realizar experiencias novedosas, muchos discursos retóricos sobre el cambio educativo que quedan ahí pivotando sin desembocar en acciones concretas, las faltas de planificaciones y evaluaciones, específicamente de evaluaciones a mediano y largo plazo, digamos, la cultura exitista, mercantilista y jerárquica, que segmenta la calidad educativa, y muy fuertemente también las representaciones sociales de las carreras en ciencia y tecnología. Esto está relacionado con lo que veíamos antes de la representación de la ciencia y la tecnología. En las carreras también se ve, y es hora de empezar a pensar cómo hacer para poder cambiar estas representaciones. Y ahí sí, ya esta es la parte que fue más linda de pensar, que era, bueno, ¿a dónde? ¿Qué queremos? ¿Cuál es la educación científica y tecnológica con enfoque de género que queremos? Había que empezar a ponerle nombre a ese conjunto, había que empezar a decir qué comprendía. Bueno, en primer lugar, la reflexión fue que se necesita una nueva ecología del aprendizaje. Como antes veíamos que eran muchos los aspectos que formaban parte de la educación, cuando pensábamos la educación, acá pasa lo mismo. Son una serie de factores que están interrelacionados y los que tenemos que pensar es esa interrelación y cómo uno condiciona al otro y cómo hacer para lograr estas metas. La educación científica y tecnológica con enfoque de género deseada interrelaciona las necesidades y oportunidades que plantea la sociedad del conocimiento basada en un marco de derechos, justicia, igualdad de género y sostenibilidad, integra los aportes de los estudios de géneros a los marcos metodológicos y epistemológicos y a la didáctica de la CIT, valora por igual las visiones, estilos y propuestas de mujeres y varones, promueve el uso creativo, responsable y estratégico de las TIC. Los profesores participan en redes y comunidades de práctica pensando en proyectos que tengan que ver con género y desarrollo, y en estas comunidades de práctica la propuesta era que estuvieran presentes docentes de todas las disciplinas para poder, pensar y planificar en conjunto tanto los profesores de ciencias con los de artes y dar proyectos más integrales. Una vinculación fluida entre la educación formal, no formal e informal. En la educación no formal hay muchas experiencias innovadoras que sería muy bueno que se acercaran a estos ámbitos educativos y se pudiera hacer una sinergia entre estos tres tipos de educación. Y la formación continua del profesorado, que desde siempre se la piensa como un punto de partida, pero en realidad, digamos, forma parte de este nuevo ecosistema. La evaluación sistemática, un poco en relación con lo que hablábamos antes de las culturas institucionales, y para el final, la meta más deseada es que lograr una educación científica y tecnológica que apunte al desarrollo sostenible con igualdad de género. Esa es la meta más grande y el objetivo más ambicioso que nos propusieron los y las participantes cuando pensábamos en el futuro de la educación que deseábamos. Pero bueno, como les comentaba, el deseado no es lo mismo que el posible, y por eso les pedimos pensar cuáles eran las estrategias a partir de las cuales podíamos acercar un poco más este escenario posible, y el deseado y el posible. En primer lugar, digamos, lo que generó un acuerdo general fue que las estrategias tienen que exceder al campo educativo. El campo educativo tiene que integrarse y dialogar con otros campos y con otros aspectos y otras líneas estratégicas, en donde la incidencia en políticas y programas obviamente es fundamental. En este
caso puntual surge la necesidad de acercar evidencias a los y las decisoras de políticas públicas en género y ciencia y tecnología, y también a empresas del sector privado, para que poder concientizarlos y dar cuenta de que estamos hablando de datos concretos, de situaciones muy concretas, ¿no? También la necesidad de lograr una composición equilibrada de varones y mujeres en los comités de evaluación y jurados de concursos docentes y de investigación, y implementar acciones como las que empezó a hacer Dora en CONICET, para que mujeres y varones tengan iguales oportunidades en el desarrollo de la carrera científica. En el campo de la comunicación y la sensibilización, las propuestas que salieron tienen que ver con la elaboración de piezas dirigidas a diferentes públicos, pero que también tomen en cuenta las necesidades, intereses y demandas de diferentes sectores socioeconómicos del país y demás. Hacer campañas en diferentes medios, tanto en los medios masivos tradicionales como en internet y en redes sociales, y concientizar, y este es un punto también muy relevante, concientizar a los divulgadores de la ciencia sobre la necesidad de incorporar el enfoque de género en sus discursos y en sus mensajes. En cuanto a la investigación y difusión de nuevos conocimientos, se necesitan más estudios, en primer lugar, que nos den datos desagregados por sexo sobre diferentes aspectos en los cuales se intervienen, a partir de los cuales se estudia la participación de mujeres y varones en la ciencia y la tecnología, y también realizar estudios sobre las currículas, de qué manera se podemos identificar sesgos de géneros presentes en estos planes curriculares, ver qué pasa con las trayectorias educativas y laborales de mujeres y varones en ciencia y tecnología, y motivar a los y las docentes a analizar los estereotipos de género en el currículum formal, oculto, las prácticas pedagógicas y las culturas institucionales. Y algo que se viene proponiendo desde hace tiempo, que es una mayor visibilización de la producción científica y tecnológica de las mujeres. En el campo de la formación y la concientización, las propuestas se orientaron tanto a la formación de formadores como de los y las estudiantes, apuntando a una formación continua del profesorado, en donde el enfoque de género esté integrado transversalmente. Y alentarlos a que entre ellos también puedan compartir experiencias novedosas y también los resultados de estas experiencias novedosas. En el caso de los y las estudiantes, aprovechar los espacios de encuentro de niños y jóvenes para incentivarlos a experimentar formas creativas en el aprendizaje de la ciencia y la tecnología, como por ejemplo los museos, los clubes de ciencia, los campamentos de ciencia, empezar a pensar otras metodologías para interpelarlos tanto a los chicos como a las chicas. Motivarlos a interactuar en espacios digitales que abordan de manera original los temas de ciencia y tecnología, vinculándolos con el enfoque de género. Estimular a comunidades de programadores y programadoras y al sector privado a crear aplicaciones que favorezcan el desarrollo de competencias para detectar y transformar las desigualdades por motivos de género en CIT. Alentar diálogos y actividades conjuntas entre estudiantes y científicos y tecnólogos para conocer y analizar las oportunidades y condiciones laborales en estos campos. Y esto es muy importante, como que en este espíritu de impulsar una mayor participación no tenemos que dejar de lado los obstáculos y que las chicas puedan tomar una elección de carrera, una decisión en la elección de carrera mucho más informada, responsable, y que puedan prepararse para lo que van a atravesar y que después puedan tener el interés en transformar esos obstáculos. Y por último, el campo que refiere a incentivos tiene que ver con incentivar a las universidades a desarrollar acciones adecuadas para promover el acceso y permanencia de estudiantes mujeres en carreras con baja presencia femenina. Eso por un lado, alentar mediante becas, cupos a niños y jóvenes a optar de manera informada por carreras en CIT, y una propuesta
ambiciosa, arriesgada, pero interesante, premiar a instituciones que implementen programas y proyectos educativos que conjuguen la innovación curricular y pedagógica con una visión de género y sean sostenibles. Nos referimos con esto, para dar un ejemplo, a, por ejemplo, otorgar un sello de calidad para la educación en CIT con igualdad de género. Estas fueron parte de las recomendaciones que surgieron tanto del taller como de la consulta electrónica. Están sistematizadas en un documento que me pareció importante traerlo por si ustedes quieren acceder y conocer más en detalle los resultados que compartí con ustedes. Eso es todo.